Me despierto con la noticia que Natanael Cano ha versionado una de las canciones más emblemáticas y más grandes que ha podido hacer el gran Juan Gabriel. La canción es nada más y nada menos que Amor Eterno. Vamos a ver qué tal lo ha hecho Natanael Cano y si ha estado a la altura de la canción. Ya lo sabes, si te gustan las Technic reacciones, suscríbete al canal y regálame tu like para que este vídeo llegue a muchas más personas. Tú eres la tristeza de mis ojos. Vale, he de decir que anteriormente hay casi un minuto de instrumental, obviamente todo llevado a su estilo musical. Sé que Natanael Cano es un referente en el corrido tumbado, una persona muy importante en este movimiento. Que lloran en silencio por tu amor. Evidentemente lo está llevando completamente a su estilo. La verdad es que los cantantes que he escuchado que hacen corrido tumbado, tanto como por ejemplo Peso Pluma o como Javi o como Natanael Cano en este caso, son personas que comparten una colocación muy abierta de la voz y muy estridente de la voz. En el caso de Natanael Cano es abierta la colocación, pero es un poquito más moderada, ¿eh? De hecho, también me doy cuenta que él puede ir manejando esa apertura de la boca como para que no suene tan ¿no? Tan abierta o con tanto twang de repente como lo puedes escuchar en otros cantantes de corrido tumbado, donde ya es tan abierto que se torna pues muy desagradable al oído de escuchar. En el caso de Natanael Cano, dependiendo las tonalidades que utilice, es un poco más agradable de escuchar, no es tan exagerada esta colocación. Por supuesto, las personas que entran a este canal y que saben que yo soy súper fan de Juan Gabriel, obviamente donde se ponga Juan Gabriel no se va a poner absolutamente nadie. Sería un error compararlo porque no tiene punto de comparación. Obliga a que te olvide el pensamiento. Si te fijas, aquí es cuando se escucha más la presencia de esa colocación abierta. En las tonalidades agudas se le nota muchísimo más, que obviamente es característico de los cantantes del corrido tumbado, pero que no es agradable para todo el común de las personas, ¿no? Siempre estoy pensando en el ayer. Otra de las cosas que tiene común denominador es que prácticamente son voces que carecen de vibrato. En este género musical, el vibrato pues está prácticamente como fuera de participación, ¿no? Cada estilo y cada género musical tiene unas dinámicas vocales y tiene una forma de cantarse. Ya luego el gusto de que a ti te guste el corrido tumbado, de que a ti no te guste, de que te parezca horrible o lo que sea, esto ya va en gustos personales. Prefieres estar dormido que despierto. Lo que sí estoy viendo es que lo ha hecho con muchísimo respeto. Es otra forma de darle una vuelta refrescante a la canción para que la gente joven que sigue, por ejemplo, a Natanael Cano, pues se entere de que existe Amor Eterno de Juan Gabriel si no lo sabía. Tanto que me duele que Este tipo de terminaciones que hace. Otro común denominador del corrido tumbado. Se escucha muchísimo esta forma de cantar. como quisiera. Pero si tú te fijas, él se puede perfectamente manejar esta colocación. Es decir, por momentos tú puedes escuchar que es una colocación como más cerradita, pero de repente lo va moviendo este paladar, lo va moviendo para que suene de diferentes maneras, ¿no? Y ahí es cuando viene esa voz como más estridente, ¿no? Que tú vivieras. A mí realmente me parece como que estuviera escuchando una canción nueva. Es decir, a mí no me recuerda para nada al Amor Eterno de Juan Gabriel, ni tampoco me llega a mí de la misma manera, ¿no? Y que tus ojitos jamás se hubieran. Maneja algún tipo de inflexiones que tus ojitos. ¿Ves? ¿Alguna que otra inflexión hay? Cerrado nunca y estar mirando. ¿Ves?
trabaja también con el glissando. Diga muchísimo las palabras, como que se mecieran las palabras. Esto es otra característica más que tienen los cantantes de corrido tumbado. Amor eterno. Si te fijas en la E es donde se escucha esa estridencia. Eterno. En la E porque es como si tuviera un A detrás, porque la abre muchísimo más. El tema está como en el interior de la boca, ¿vale? Y luego cuando vuelve a la O, la vuelve a cerrar y te fijas que es un sonido más cálido. Inolvidable. Es un twang nasal, evidentemente todo el sonido prácticamente va pasando a través de la nariz, por eso se escucha todavía más, aún más, esa estridencia. Tarde o temprano estaremos juntos. También está modificando el tempo de acuerdo obviamente a la música, a los instrumentos musicales, va variando ese tempo, realmente es como una canción nueva, ¿no? Para seguir amándonos. Si tú te fijas, el amándonos suena diferente al para seguir. Yo no puedo decir que Natanael Cano es un buen cantante porque a mí no me lo parece, porque este tipo de colocación de la voz a mí no me agrada. Yeah. Ay, compadre. No sé si se la ha dedicado a alguien la canción, si la canción significa algo para él. Yo he sufrido tanta por tu ausencia. Si te fijas también, otro común denominador de los cantantes de corrido tumbado es que arrastran mucho las palabras, como que hubiera cierto como desgano a la hora de cantar o como baja energía. Inclusive por momentos se puede llegar a perder un poquito de dicción también por esta forma de pasar como muy por encima de las palabras, ¿no? Ese día hasta hoy no soy feliz. Si te fijas, este mi que está justamente en la tercera octava, le está sonando con poquita presencia en la nota. Puede ser que Natanael Cano necesite tirar como un poquito más arriba, ¿no? Y aunque tengo tranquila mi conciencia, Te das cuenta, ¿no? Cuando intenta cantar sin esa colocación es un poquito más agradable de escuchar. El tema está en la estridencia. que pude haber hecho más por ti. Inclusive al cantarla en un tempo un poquito más acelerado de lo que es la canción en realidad, es como que a mí por lo menos no me llega a transmitir lo que me transmite la canción original, ¿no? Oscura soledad que estoy viviendo. ¿Ves cómo lo estira? Oscura soledad. Y acá empieza pues la estridencia. La misma soledad de tu sepulcro. No hay vibrato, no hay muchas dinámicas vocales de la canción. Lo único que sí va trabajando mucho y va cambiando mucho es el tema de la colocación dentro de una misma frase, ¿no? Tú eres el amor del cual ya tengo. Yo tengo. Si te fijas, el tengo. Son dos colocaciones que estoy haciendo allí. El más triste recuerdo de amor. Ves allí, ¿no? Allí es cuando se torna pues más agradable. Como quisiera. Bueno, obviamente esto se trata de un vídeo, la canción está grabada, no está cantando en vivo en este momento, ¿no? Pero simplemente con el sonido de la voz, tú ya te das cuenta cuando lo hizo con una apertura de boca más cerradita o cuando lo ha hecho con una apertura de boca completa, ¿no? Te das cuenta porque cambia el sonido. Que tú vivieras. Es que tú vivieras. Creo que no ha vibrado ni una sola vez desde que ha empezado la canción. Evidentemente es un género musical que tiene sus propios códigos, como todos los géneros musicales. Y que tus ojitos jamás se hubieran. Sí que extraño como que hubiera alguna parte donde no haya tanto instrumentación, que haya una parte como que sea un poquito más íntima. Cerrado nunca y estar mirando.
el tema de la escala descendente falta un pelín de precisión porque va como arrastrando la nota. Amor eterno. No. Hace algunas variaciones también de la melodía. Inolvidable. ¿Ves? Falta esa precisión. Tarde o temprano estaré. Tarde o temprano es. Va fraseando también de manera diferente, por supuesto, todo va a ser diferente porque es una nueva canción. Juntos para seguir. Seguir. Lo escuchas, ¿no? Como es ese chuan allí. Amándonos. Generalmente usa un cierre cordal completo. No lo escucho hacer voces, por ejemplo, rasgadas, sucias, no. Cierre cordal completo tampoco lo escucho como cantar en susurros. O sea, faltan dinámicas vocales. Esto es. Esa a mí la instrumentación me gusta mucho, chicos. Es agradable la instrumentación. Madre mía, debe estar ardiendo internet ahora mismo, ¿no? ¡Ay, míralo! Todo un homenaje. ¿Qué pensará Juan Gabriel de todo esto? Aquí se abre el melón, estoy completamente segura de que va a haber muchísimas voces en contra y de que va a haber muchísimas voces a favor. Como siempre, son críticas constructivas, no se trata de destruir a nadie. Todo lo que tú escuchas en un cantante tiene un nombre y este canal está para descubrir todo aquello que tú escuchabas que te gustaba y no sabías el por qué ni cómo se llamaba. Y me encantaría que en los comentarios me pongas qué te ha parecido la versión de Amor Eterno en la voz de Natanael Cano. Soy todo oídos. ¡Mua!